Muy buenos días mis queridos amigos. Bueno, a continuación voy a presentar lo que hice o lo que realicé durante mi práctica pedagógica número 2 en el Colegio Santa Inés Campestre. Bueno, en esta práctica desarrollé lo que fue un proyecto, el cual de intervención de conocimientos de acuerdo a las debilidades de los estudiantes del grado sexto, ¿vale? Entonces, para presentar este proyecto y mi correspondiente experiencia respecto a la práctica correspondiente, decidí hacer esta pequeña presentación para hacerla más dinámica y más resumida. Bueno, para tocar esta presentación, he tomado de desarrollar cuatro temas, como son, en la primera parte, la presentación personal mía, ¿cierto? En la segunda vamos a ver lo que es el resumen de mi experiencia como practicante en la práctica 2 y la presentación pequeña de mi proyecto sobre lo que presenté, ¿vale? En el tercer puesto están los resultados, que es lo que se obtuvo después del proyecto al haberse implementado. Y por último, las conclusiones, que es lo que se sacó en últimas mías, ¿vale? Bueno, entonces sigamos. Eh, eh, bueno, entonces mi presentación. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Sierra, tengo 22 años, me gustan muchas cosas como son el fútbol, me gusta salir mucho, es decir, pasear, me gusta la tecnología, desarrollar demasiadas páginas web, ¿cierto? Me gustan las matemáticas y enseñarlas, ya que considero son de vital importancia en la vida de cada ser humano y sin estas pues sería imposible medir o hacer cuentas o desarrollar problemas, ¿sí o no? Eh, Me gusta ver películas, especialmente las de terror, películas de acción. Me gustan mucho los animales, me gusta mucho lo que son animales del África, como es el león o fieras netamente felinas. Eh, Me gusta montar lo que es caballo y pues también me gusta lo que es, eh, no sé, me gusta mucho lo que es ir a nadar. Siempre quise o tuve el sueño de ir a nadar, ser profesional en natación. Bueno, por el otro lado tengo una espectacular familia que vive en Pradera Valle y pues yo obviamente vivo en Palmira, estoy alejado un poco de ellos, pero no es mucho. Actualmente estoy estudiando licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, que queda aquí mismo en esta zona de Palmira Valle. Bueno, estoy próximo a graduarme, por eso he presentado las prácticas y actualmente me encuentro en el 10.º semestre, que es en el cual he realizado mi práctica pedagógica 2, ¿vale? Eso es todo de mí en la presentación personal, hay muchas cosas, después conocerán. Bueno, eh, en esa segunda instancia, ¿cierto? Eh, en esa segunda instancia voy a hacer un breve resumen de lo que fue mi experiencia como practicante y sobre mi proyecto. Y voy a presentarles lo que fue mi proyecto, ¿cierto? Entonces, quinta presentación. Bueno, en el diseño de la unidad didáctica, bueno, el título del microproyecto, este lo enfoqué como en un problema que es muy real y geométrico en los estudiantes. Muchos estudiantes no saben lo que es un ángulo o no saben caracterizar lo que es un ángulo o un tipo de ángulo. Entonces por eso lo llevé este proyecto de conocimiento a esta temática. Entonces este se llama describiendo ángulos en el entorno. O sea, hay personas que son capaces de describir un ángulo en una hoja de papel rayando, pero no son capaces de describir ángulos cuando van a hacer algo o cuando están en el mismo contexto, ¿sí? Entonces, eh, em, esta presentación, esta temática tiene distintos temas, como lo que es qué son los ángulos, clasificar los ángulos, ángulos suplementarios y complementarios, describir ángulos en contexto y realizar ángulos con medidas. Estos son los subtemas
con los cuales se trabajó o se trabajó con los estudiantes de grado sexto, ¿cierto? Con los cuales se trabajó el grado sexto y algunos otros de otro salón. Entonces, para, para esto, se cuenta, en ese contexto que se presenta el proyecto es el aula de clases. Aquí se cuenta con herramientas y buen espacio el cual permite al estudiante focalizar y afianzarse mucho más en la temática de profundización conceptual, ¿vale? Eh, el docente titular de ese colegio se llama Miguel Ángel Holguín, que es con la persona con la cual me acompañó durante la aplicación del proyecto. Bueno, entonces, en la en la que bueno, en la definición del proyecto del problema dice, los estudiantes de grado sexto del año que presentaron problemas en la identificación y caracterización de ángulos, lo que les acaba de comentar hace un momento. En vista de que se presentó esta problemática y para responder a la necesidad de esta, se propone trabajar en forma lúdica y dinámica la descripción de ángulos en el mismo salón y centro educativo. Es decir, cuando decimos que lúdica, es que vamos a trabajar con figuras, ¿cierto? Y cuando dice que es centro educativo es que no solo lo vamos a ver en el aula de clases, sino que vamos a salir del aula de clases identificando y midiendo ángulos que están por fuera, ¿vale? Por otro lado, bueno, en la metodología. Bueno, para la metodología se utilizaron dos tipos o técnicas. Bueno, en esta primera consiste en la recolección de información mediante la técnica ocular, es decir, mediante la forma cuando usted observa lo que usted ve y observa. Entonces aquí se realizan observaciones, comparaciones y revisiones selectivas de los trabajos y actividades que presentan los estudiantes en el salón de clases. Aquí hay que estar pendiente de los procedimientos o procesos que utilizan los estudiantes, también las distintas preguntas, dudas, afirmaciones sobre lo que hablan de entre ellos, los movimientos que desarrollan a diario y la relación con la herramienta de estudio. Ojo, aquí también tenemos que obtener la posibilidad de observar lo que son sus actitudes, la actitud del estudiante. Hay que detallar eso porque los estudiantes muchas veces responden a que no presentan una buena actitud debido a que el diseño de la unidad didáctica no está muy bien elaborada, ¿cierto? No está bien dinámica. Entonces, para hacerle para hacerle un arreglo durante el proceso para ir cambiando esas cosas. Bueno, en la segunda recolección de información consiste en el desarrollo de un cuestionario tipo test que les presentará a los estudiantes en las últimas semanas de implementación del proyecto. Bueno, entonces aquí podemos observar las tres primeras preguntas del test, el cual consiste en verdadero y falso. Aquí ellos ya tienen que tener la capacidad de responder acertadamente, identificar según lo que les ha dado, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a este test, se seleccionarán cierta cantidad de estudiantes como muestra y se realizará un respectivo gráfico, el cual se analizará y se verificará de que sí se obtuvieron los resultados y de que sí se llegaron a los objetivos establecidos, ¿cierto? La muestra consiste de tomar 10 estudiantes de este grado de acuerdo a los aciertos y desaciertos en la prueba. Entonces, y bueno, este sería por otro lado el, por ese lado el diseño metodológico. Está bien. Ahora, bueno, para llevar a cabo este proyecto de diseño metodológico se diseñaron, ¿cierto? Como no se puede implementar de una sola, todo a paso, se implementaron unas fases, ¿cierto? Entonces, aquí podemos evidenciar la fase 2, la fase 3, la fase 4. La fase 1 no la agregué aquí porque está un poco más larga, pero esta
Esta dice, esta dice que la fase uno consiste en introducir el tema de ángulos, ¿sí o no? Con su respectiva definición, características, clases de ángulos, ejemplos de ángulos en el contexto que se puedan identificar. Se dará como tarea dibujar ángulos con cierta medida. Entonces en esta fase se da toda la temática de ángulos en primera instancia, ¿cierto? En la fase 2 se revisa la tarea y se edita lo que son ángulos complementarios, otro tema más. Si o no, en la tercera se imprimirá una imagen en la que se darán los distintos tipos de ángulos. Esto mismo lo tienen que hacer los estudiantes en esa fase 3. Y la fase 4 se presenta el test y una hoja imprimida, el cual contiene una imagen. Si o no, ahí se ve una pequeña imagen. Aquí logramos ver una pequeña imagen, la pequeña no, parte de la imagen que se presenta, en los cuales el estudiante debe identificar cierta cantidad de ángulos de acuerdo a lo que se le dé, ¿cierto? Por ejemplo, señalar 4 ángulos agudos, 6 ángulos rectos, un ángulo llano y 3 obtusos en esta misma imagen. Para el desarrollo de estas fases hubieron contratiempos, ya que estaba ingresando en la parte de exámenes finales en ese colegio. Entonces hubieron días que no se terminó una fase, otros días en otro día se llevó más de una fase, es decir, lo que no se puede hacer en una clase, anterior se remediaba con una fase, se agregaba para que llevar el tiempo establecido. Entonces todo eso fue llevándolo a cabo. Hubieron días, en los días que estableció el cronograma, que se iba a presentar por lo menos el 24, no se pudo presentar, se presentó el 23, debido a lo mismo, a los exámenes finales del mismo colegio. Entonces hubieron modificaciones, pero este es. Aquí, bueno, aquí ya lograron, dijimos que podemos verificar la imagen y pues a partir de esto compartimos los elementos con los que se trabajó: compás, lápiz, hojas imprimidas, el videobic, el tablero, marcador, el borrador, instalaciones del colegio y fotocopias. Y agregado a esto, todas las instalaciones del colegio, como lo fueron las mismas herramientas, como es decir, las paredes, el ventilador, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí también podemos evidenciar el cronograma con sus respectivas fases, fase 1 hasta la fase 4. Y el día de implementación se trata de presentar todos los jueves, el 28, 5, 12 y 19, pero hubieron días que se presentaron el viernes debido a la cuestión de los exámenes finales. Bueno, pasemos a la siguiente presentación, la novena. Aquí se les evidencia el diario de campo, un diario de campo en el cual se desarrolló, en la cual es sustentación de que sí se trabajó. Se ingresó en el tema de ángulos y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos lo que fue el momento inicial, el desarrollo de la clase, cómo fue con todas sus cuestiones, ¿cierto? Diapositiva número 11. En esta diapositiva encontramos lo que fue mi experiencia. Bueno, esta práctica fue todo un éxito. En parte mía me dio buenos resultados de aprendizajes, tanto para mí como para los estudiantes con los cuales se trabajó. Existió una buena comunicación e interpretación de los acontecimientos. ¿Sí? Logramos tener una buena relación de docente-estudiante y todo ese tipo de cosas, y no hubieron problemas algunos. Antes los estudiantes se sintieron a gusto, se sintieron contentos y todo ese tipo de asuntos. Para conclusiones y recomendaciones, en conclusión, la docencia toma muchos puntos a tener en cuenta y que están relacionados entre sí. El docente debe aprender a manejar esas situaciones e interpretar sentimientos. Algo que se hizo fue interpretar sentimientos del estudiante, como las emociones, como la tristeza, como la felicidad, al momento de hablarles o al momento de decirles algo relacionado a la temática. También se estableció llevar buenos tiempos. Se trató al máximo de utilizar el lenguaje matemático, expresándole científicamente para que ellos se vayan englosando en ese
en ese fuerte de la ciencia de la matemática. Otro de los aprendizajes fue organizar actividades de presentación de los estudiantes a otro tipo de personas. Se aprendió a utilizar las fuentes de información que reposan en la web, a manejar las plataformas del colegio. Aquí ya debido a las calificaciones, una lección muy bonita fue la forma en que los estudiantes reflexionaron sobre distintos acontecimientos de otros estudiantes. Es decir, al momento de hacer un estudiante algo, los otros estudiantes reflexionaban si estaba bien o estaba mal y lo corregían y charlaban entre ellos. O sea, existía una comunicación de entre ellos. Y siguiendo con mi Bueno, mi experiencia en este presentación, proyecto fue muy bueno, mi significativa, experiencia en este ya sentido que fue los los resultados fueron los esperados y fueron los que se tenían planeado que fueran. En este caso, pues los estudiantes comprendieron el concepto de ángulos y la relación que éste tiene en el contexto que nos movemos. En situaciones próximas lograrán ellos identificar y trabajar bien los ángulos, aplicando medidas, darle nombres a los ángulos, trabajarlos en una hoja de papel o trabajarlos en el contexto, manejarlos, manipularlos, saber de qué tipo de ángulo están trabajando o están observando, ¿cierto? Se espera también que los estudiantes mediante la actividad práctica construyan su propio concepto de ángulos, es decir, o sea, con lo práctico que se les dio, ellos mismos lograron identificar qué era un ángulo, cómo se trabajan los ángulos, ya que ellos son los principales actores de su propio aprendizaje. Es decir, tratamos de que ellos mismos construyan el mismo concepto del ángulo debido a esto. Bueno, estos son los resultados. Académicamente, la gran mayoría de los estudiantes del grado sexto presentaron buenos resultados, según muestra el gráfico respecto a la muestra. Y pues en mi caso, personalmente, me sentí satisfecho y muy bien debido a que les di una buena temática. Una de mis conclusiones es mejorar como la parte de la secuencia de las clases para hacer un poco más claro y significativo a la hora de para no caer en un error, ¿cierto? También otro tiempo es aprender a llevar el tiempo en la aplicación de los contenidos, ya que es un factor muy importante para cumplir con los objetivos, es decir, preparar contenidos, ¿cierto? Para determinado tiempo, ya que hay contenidos muy extensos y otros muy cortos, entonces aprender a manejar ese tipo. El aprendizaje aplicado fue muy significativo, lo cual se seguirá aplicando en las clases que yo como docente ya entré en labor, ¿cierto? Eh, la comunicación se trató de dar al máximo, la comunicación fue con el mejor respeto del mundo, adecuado a los estudiantes, eh, se logró tener dominio del grupo, ¿cierto? Mantuvo el orden y una buena disciplina. eh, Listo. Y fue lo que más se llevó a cabo. Bueno, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias.